Seguimos con Martín Lustó, hablando un poco de todo y de economía también. Le preguntábamos si es rentable organizar un mundial. En general no, ni mundial, ni olimpiadas, ni ninguna de estas cosas, porque cuanto más pobre el país, menos rentable es, curiosamente. Porque la gente en general dice, organizo un mundial y vienen un montón de turistas y gastan. Divisas, sí. Por otro lado, un montón de turistas que no van porque tenés el mundial. Pero lo más grave es que generalmente los países que son más pobres necesitan infraestructura, necesitan canchas, rutas, claro. necesitan agua potable, necesitan hoteles, cloacas, necesitan canchas. gas. No, pero digo, las cosas que realmente necesitan. Y en lugar de gastar en eso, Claro, Gastar en otras en la cosas, estructura claro. para los gastás estadios. en los Estadios. estadios, los Lo que accesos está a los pasando en estadios. Brasil ahora. Lo que pasó en Venezuela. Yo fui a la Copa América. Claro. Digo, una población que tiene necesidad de un montón de cosas y te la pasaste haciendo estadios y después regalando entradas. Entonces lo que ocurre es que cuando vos ves qué tan buena fue la inversión para un país así, en lugar de invertirla en cosas que la población necesita permanentemente y a largo plazo, las invertís en cosas que te duran los 30 días que dura un mundial. Claro. A mí me... Claro. ¿Y entonces por qué pelean entre los países para hacer un mundial? ¿Es por una cuestión política? Marketing. Creo que es una Claro, cuestión de marketing. Es Y una oportunidad cuestión de también que- para es ser una cuestión de corrupto. que el que tiene, si vos mañana sos el ministro de Turismo o el ministro de Infraestructura, te dan encargate de Claro. Río de Janeiro. Los presupuestos de loco, pero Son presupuestos y yo te dan tenía mucho entendido poder. que en el país entraba una inyección de plata muy grande con el tema de que todo el mundo va a ir a Brasil y va a haber una entrada de turismo de loco. Son muy pocos los países que han sido inteligentes para aprovechar mega eventos de manera Y tal que que les ganaron sirvan. plata. En general tiene que ver con, Con la por ejemplo, infraestructura. un ejemplo fue Barcelona. En Alemania también. Pero Alemania tenía mucha la infraestructura que estructura, necesita. Entonces, Por eso, de tenía que ser Alemania poco- decían que fue una que entró, Exactamente. quedó no sé cuánta plata. Lo curioso es que cuanto más pobre sos y Claro. más te desvivís por organizarlo, más costoso es para tu gente. Barcelona fue un caso con las Olimpiadas distinto porque lo que hicieron es una parte de la ciudad que estaba totalmente en desuso, que Y armaron todo nuevo. La levantaron. crearon un barrio nuevo. Un barrio nuevo. Crearon un lugar donde antes no se podía ni vivir, ni pasar, ni nada. Creaste un movimiento distinto alrededor de la ciudad, producto de haber puesto la Villa Olímpica en funcionamiento. Bueno, eso tiene que ver con decisiones más o menos inteligentes como organizas, pero en general suelen ser, todos los estudios indican que son, Pierden. con raras excepciones, muy costosos en el largo entiende, plazo sí. para Claro. Ahí en el libro hay algo que me llamó la atención, que es esto de que hay un estudio económico para evitar que los hombres mojen la tabla del inodoro. Algo que es una costumbre de Ay, por muchos. favor, Raro. que eso se solucione. ¿Por qué? Porque si vos vivís sola, no Acá, entiendo. con ustedes, acá, son acá, cinco, perdón. cuatro tu baño hombres. privado. No, el mío Tenés lo el usan camarín. ustedes. Bueno, Por Laura, favor, no Laura. ventilemos Perdón, justamente. Perdón, Martín. No, pero- hay una cosa muy interesante, lo cual eso es un ejemplo, que es que hay una cosa que en inglés, en español no tiene traducción, que es nudge. Nudge es un golpecito con el codo. Y a veces pequeños golpecitos con el codo pueden hacer que pueden generar grandes transformaciones. Entonces, el ejemplo más importante relacionado con la donación es, por ejemplo, entre Austria y Alemania hay una política distinta en materia de donación de órganos. Cada vez que vas a sacar tu registro, en Alemania tenés que hacer tic en el cuadrante, ponerle una cruz si querés donar los órganos. En Austria si no querés donar los órganos. Y nosotros somos vagos para poner el tilde. Claro. Entonces, el resultado es que en Alemania dona el 15%, en Austria dona el Todos. 90%. Claro. Eso es una pequeña cosa. Cuando vas a ahora están diciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, que no te pongan la sal en la mesa. Sí, Por acá está la pasando. hipertensión. Entonces, es una pequeña cosa. Te tenés que levantar o tenés que pedir la sal, consumís menos sal. Sí, tal Que cual. no te pongan en Estados Unidos la máquina de coca en los colegios. Que te ordenen distinto la comida. De esto los supermercados saben mucho. Y un economista descubrió en un aeropuerto holandés, en el aeropuerto de Ámsterdam, y acá existe ya, que si en los mingitorios te ponen una arañita o una mosca, Lo vi eso muchas veces. Apuntás. Obvio. Ah, Bueno, en no Europa te das hay- cuenta. ¡Que muera! Es una marca que Voy a Exacto, poner acá una marca, una. pero lo que haces es empezar a apuntar. tiene Entonces cuando apuntás... una mosca tiene ahí. Ahí está. Claro. Errás Es un menos. desafío porque En la casa el de hombre Meca cazador- He visto cosas raras, he visto tipo un arquito con dos pelotitas también ahí. Bien. Bueno, ahí- Está bien. Es ¿Y algo qué? que a la verdad, mujer no le claro. interesaría más allá Vos de no la llegás al dificultad. mingitorio. No, No, estamos él lo vi hablando tomando de agua. eso. Él tira Porque ahí por también elevación. Él hace yo sentado. normalmente voy y digo, es buenísimo. yo voy al emboquillada. al sanitario del Femenino. preescolar. Al preescolar que hay, que vamos algunos Con un espejito. jóvenes. No importa. sentadito. No viene al caso, pero el tema es eso, que el hombre es cazador por naturaleza. Sí. Así es. Entonces necesita dar el blanco. La mujer, más allá de la dificultad, necesita esa avivada, es diferente el Sí. conducto, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, pero lo la he- mujer lo he no es comprobado. cazadora.
No. Sí, No es se casado. quiere casar todo el tiempo. Es casadora. Bien. No. Perfecto. No, horrible, Perdón, horrible. ¿lo puedo aprovechar? Se va a Se va la ahí, presencia se va de ahí. Martín. ¿Lo puedo aprovechar? Pero Muy él, que es bueno el que chiste, sabe. para mí muy ¿Ves? bueno el chiste. Tomá. A mí me gustó. Y mi apreciación, No se entendió. no, Desde el punto de vista de economista fue un chiste, un doble significado es muy importante. Bien, Con una tomá. sola palabra lograr dos cosas es muy económico. Muy Yo lo económico. voto. Bien, Yo lo voto. pero no sé, Yo no tenía, cambié. mi padrino se casó 7 veces y un día le pregunté ¿por qué te casaste 7 veces? Y me dijo porque a mí me encantan las mujeres y a las mujeres les encanta casarse. Excelente, está muy bien. Y es verdad. Podía no casarse igual, Formarse. Y también tuvo 18 hijos, Sí, ¿no? tuvo Me un montón. imagino. ¿No? Bueno, tengo que hacer una pregunta, la Sí, tengo que aprovechar. por favor. Hay un tema que es discusión en estos días, que es la inflación. Y estoy un poco preocupado, creo que muchos estamos preocupados. ¿A quién afecta más y cómo se puede resolver? A ver, primero haces bien en preocuparte, porque lamentablemente tenemos un nivel de inflación ya de hace mucho tiempo, que es uno de los más altos del mundo. Si hay algo que los economistas sabemos a esta altura del conocimiento de la teoría económica y de la práctica, es cómo combatir la inflación. En los 80 tener 20% de inflación era relativamente normal. Hoy hay 5 países en el mundo que tienen un nivel de inflación comparable con Argentina. ¿Por qué se produce? En realidad se produce porque el gobierno está gastando mucho dinero que no tiene, pero lo pone en el mercado, y además para ponerlo en el mercado y ponernos al que hace las obras públicas, al que recibe un subsidio, para poner ese dinero en el mercado, lo está emitiendo. La combinación de las dos cosas es como si vos agarraras un globo aerostático y le tiras aire caliente por un lado, aire caliente por otro, y el globo aerostático es la inflación y empieza a subir. Hay más dinero dando vueltas para comprar las mismas cosas. Los acuerdos de precios son como tener pequeñas bolsitas de arena, que vos si le pongo una bolsita de arena más al globo aerostático, pero cuando vos estás tirando tanta masa de aire caliente, igual va a seguir subiendo. Entonces vos tenés una economía que deja de crecer, como está pasando ahora, y una inflación que sigue con un ritmo o con un dinamismo muy fuerte. ¿A quién afecta más? En general afecta mucho más a los sectores más pobres que no tienen mecanismos para cubrirse. El que tiene más dinero puede tener el dinero afuera, puede comprar dólares, puede comprar bonos, puede comprar acciones. Los que tienen menos recursos tienen muy pocas maneras de cubrirse que no sea adelantando consumo. ¿Sí? Decir, bueno, lo que tengo que comprar que es no perecedero, lo compro y me lo dejo en casa. Pero en general todos se perjudican, porque si nosotros ahora, no sé cómo está cada uno, pero si nosotros ahora vaciamos los bolsillos, decimos, bueno, ¿cuánta plata tenés? Entonces sumás, tengo 300 pesos, 500, 200, son 1000, otros 500, 1500, vos debes tener mucho más, no sé cuánto. Acá hay 3, 4 lucas de nada. Suponete que en promedio todos llevamos el número que quieras, hagamos 1000, que es número redondo. Suponete que tenemos 1000 pesos en promedio en el bolsillo durante todos los días de nuestro año. Como no son siempre los mismos billetes, vos vas, gastás, sacás dinero Algunos al tratan cajero, de no sacás largar. dinero al cajero, pero siempre tenés algo de efectivo. Como ese efectivo que a cada minuto vale menos, hay algo que se llama impuesto inflacionario, que es que yo tuve 1000 pesos durante todo el año en mi bolsillo, me cobraron 20% de inflación, me cobraron 200 pesos de impuestos sobre los 1000 que tenía en el bolsillo. Más todo lo que pagás. Más todo lo que pagas. Entonces eso es algo que afecta a todos. Todos estamos perdiendo por tener dinero en el bolsillo, por tener en una cuenta, recursos que podríamos utilizar por otra cosa. Entonces nos afecta a todos en primer lugar. Afecta mucho la capacidad del país de crecer, porque si vos tenés una inflación muy alta y esa inflación es impredecible, vos decís, vos tenés una pyme. Yo te digo, querés aumentar la capacidad de producción de tu pyme, que es poner, no sé, otra cancha al lado y contratar más empleados. Y vos decís, sí, la verdad que no sé cuánto voy a tener que pagar el año que viene de luz, cuánto voy a tener que pagar a los empleados, ni de cargas sociales, ni de impuestos, con lo cual prefiero no hacerlo. El resultado de eso es que hay menos gente trabajando de lo que podríamos tener. Entonces, cuando el país es impredecible, cuando la inflación es más alta, ya tenés un impacto general que es hay menos inversión y menos generación de trabajo de lo que podría haber. En segundo lugar, nos afecta a todos porque es como un drenaje del dinero que tenés en el bolsillo. En tercer lugar, le afecta mucho más a las clases más bajas que muchas veces no pueden negociar su salario como lo pueden negociar otros. Dos, no tienen mecanismos para protegerse. Y eso lo que hace es que aumente la pobreza a pesar de que el país haya crecido. Desde que nos preocupamos de la inflación, a pesar de que se implementó la asignación universal por hijo en 2010, la pobreza viene creciendo en Argentina. Y hoy el promedio de pobreza es igual, o la pobreza es igual al promedio de los 90. Discúlpeme que me lo corra un poco de su explicación de la inflación y eso, pero hay algo que me llama mucho la atención. Qué serio.
Él dice que las ventajas de trabajar en grupo son preferibles trabajando uno solo. Uno trabajando solo puede ser muchísimo Más mejor que creativo. trabajando, más creativo y todo, que trabajando en grupo. Me cuesta creer eso. ¿Por qué lo dice? Porque en general en el grupo no se da, el comportamiento individual se altera. Y una de las cosas que empieza a ocurrir es que la gente se vuelve un poco más conservadora. Aquel que tiene un punto de vista muy distinto Sí. tiende a callarse la boca por temor a lo que puede opinar los demás. De acuerdo a cómo se ve la dinámica de grupo, Sí. hay un arquitecto que dice que esa dinámica de cómo se toman decisiones grupales, que es más conservadora, que es menos creativa, etcétera, salvo que en el grupo estés vos, Mex, termina con decisiones parecidas a lo que él llama beige consorcio. ¿De qué color pintamos la pared? Bueno, Claro. vamos Se al ponen de acuerdo. promedio, Somos vamos tres al contra uno. promedio y nos adecuamos a lo que a nadie le molesta. Claro. Sí. Y que eso hace que el grupo tenga menos dinamismo de lo que podría tener. Había un profesor mío de economía matemática, que decía que la inteligencia de un grupo se mide entre 0 y... la inteligencia de un individuo se mide entre 0 y 1. Y que nadie es uno porque nadie es Dios. Que la inteligencia de un grupo es la multiplicación de las inteligencias de cada uno. Entonces, si todos fuéramos Dios, 1 por 1 por 1 por 1, sigue siendo 1 y no perdimos inteligencia. Sí. Pero si todos somos un poco menos que Dios, es 0,9 por 0,9 ya es 0,81. Por 0,9, 0,73. Entonces, cuando Cada sumás vez más menos. gente, la inteligencia de un grupo es peor que la inteligencia individual. Mirá vos. No es nuestro caso, O sea, ¿no? ¿Entendimos? la democracia. Es nuestro Acordátelo, caso. mañana me lo contás. Bueno, evidentemente, en nuestro caso. ¿En nuestro este caso? grupo no. Pero, Sí, no pero funciona. va contra un sistema democrático. Digamos, un rey sería muchísimo mejor porque no tiene que compartir Sí, no las sé si ideas habla entre del otros. sistema político, no sé cómo. No sé, yo No, no un llego. rey que está solo tomando decisiones para sí mismo, pero vos no querés que otro tome decisiones por vos. Una cosa es cómo funciona y otra cosa, si vos tenés dos objetivos, uno es quiero tomar decisiones bien y otra quiero tomar decisiones participativas, no tenés otra... Es muy tenista igual, Lusto. Por eso habla así. Es Es singlista. tenista, es tenista. Singlista. No, él habla No, yo soy específicamente a la hora de doblista, definir soy cosas. doblista, A la hora de soy definir doblista. Y en el fútbol juega de dos, así que siempre tengo Tiene una visión, físico de- tengo una visión siempre más colectiva de las cosas. ¿no? Sí, pero bueno, él tiene experiencia, indudablemente. Habrá tenido socios que son una porquería y le hicieron No, quedar mal. ¿cómo vas a y decir entonces eso, Mex? Le Por pintaron la favor. casa de todo. solo puede ser. ¿Le puedo preguntar algo medio utópico? ¿Algún momento va a dejar de existir el dinero? ¿Que no haya Epa, más plata, epa, más billetes? basta. Y basta de este capitalismo. ¡Basta! No, si va a dejar de existir el capitalismo, eso. tiene que Bueno, está bien, pero las dos cosas. Vamos. ¿Billetes o plata? Ambas. Porque el billete cada vez tiende a desaparecer. Desaparecer. Cada vez. Ahora hay gente que quiere que uses el teléfono para pagar cosas. Ah, claro. Entonces el billete, cada vez lo que son medios electrónicos tienden a crecer por un tema de comodidad. La plata es difícil porque la plata en sí, el dinero, es un invento, no lo digo porque soy economista, es un invento genial. Por lo siguiente, vos sos futbolista y tenés que venir a trabajar acá. Y el canal no tiene plata para pagarte. Entonces dice, mira, te voy a pagar con alguna otra cosa. Elegí algo que yo te pueda dar Sí. para tu trabajo que tiene que ser algo. Se lleva todo. Material. Y te llevas, no sé. A Eugenia. Eugenia, por ejemplo. Pero Pero no después- soy algo yo, Martín. Sí, no sí, vas Deja así. que sigas Pero, No poniendo. debatas. pero te llevas a Eugenia. Sí. Y después La devuelvo. vas a la verdulería y querés hacer la compra. Y la dejás a Eugenia. ¿Y qué haces? ¿Con qué pagas? Pero ¿Con es un Eugenia? trueque. Terminás No, no. en la verdulería. 15 terminás. minutos de Eugenia. Te pago No, con no, 22, no, te no, pago no. con 20 minutos, No, 25, no, 20, 25. Perdón. Ese es el No, problema. una El problema es que el trueque Malísimo. es muy ineficiente porque tenés que coordinar Horarios. que nos gusten a todos las mismas Claro. cosas. Es casi O que algo imposible. nos sirva a todos a un nivel tal que nos cause interés. Sí, La ya es palabra arbitrario. salario viene de que muchas veces antes esa moneda, cuando no existían las Era monedas, se sal. pagaba con especias. Claro. ¿Sí? Y una era la sal. Claro. De paso creo que de ahí también viene la cábala esa de no pasar la sal en mano, porque como vos pagabas en sal, Claro. Claro, si yo se te la pago y ponía. te la dejo acá, lo que agarres es tuyo, si te la paso en mano y se nos cae, Hay problemas. hay problema. ¿Qué te parece? Lo O sea valió que es la complicado. Fue un gran invento y es Fue complicado. un gran invento y es complicado que desaparezca. Aún así, hay un grupo Por de... eso cuando es caro es salado. Exacto. Muy bien. saga. Bien, Normal. Y eso que estoy dormido. No, no, estás mal. Aún así hay un grupo de hackers que Sí. han creado un dinero virtual que quieren que reemplace... De Garkers eran eso. que se llama sin banco central, sin nadie que lo emita, con un montón de computadoras que al mismo tiempo empiezan a calcular cuánto dinero debe haber, que se llaman bitcoins.
¿Y? Hoy es muy difícil comprar bitcoins, es una cosa casi clandestina. Tengo un amigo que compró, los consiguió y después me dijo, me metí como en un mercado libre o con uno de estos sitios de compras online, pero era todo ilegal. Drogas, armas, manuales para armar desastre. bombas. ¿Cuál es? A ver. Ese que Qué manejamos. raro que no lo tenés vos, Era ese gerente. ya. vos. Mex Libre se llama. .com. Perdón, y acá hablando Armas, de inventos, interesado en armas. decís en el libro que el telégrafo y el lavarropas son más importantes que Internet como inventos. Sí. Sí. Justifique. Es difícil, es bravísimo, se metió Es en un bravo lo que problema. ¿El lavarropas? Hoy lavas con internet, lavas la ropa. Lava, No. Te digo. Lava dinero. En general, cuando ves una innovación, primero, si la usás cotidianamente, te parece que te está cambiando la vida, etc. Pero cuando ves a la hora de analizar específicamente qué revolución generó, tenés que ver cuánto modificó con respecto a lo que ya existía. Antes del telégrafo, que fue una obra de un inglés, un aventurero que dijo, voy a tirar un cable, y probó creo que 3 veces cruzar el Atlántico con un cable para poder comunicar, llevar las noticias del continente europeo al continente americano tardaba 3 semanas. Claro. Y cuando se puso el telégrafo, transmitir un mensaje relativamente extenso tardaba 5 minutos. Claro. Impresionante. La diferencia es mucho más grande que lo que después fue del telégrafo al fax, Sí, igual o teléfono. de lo que fue del fax a internet. Claro, sí, sí. En realidad el lavarropas es por un motivo distinto. Esto se le preguntaron a grandes científicos cuáles eran las innovaciones o los inventos que más habían modificado el curso del siglo XX, y uno de los más votados fue el lavarropas. En realidad te tenés que poner a pensar que antes de que existiera el lavarropas, con familias más numerosas, las mujeres Lavaban a mano. Vivían para lavar. lavaban a mano, a veces en agua Fregaban. fría, fregando. Y la innovación del lavarropas les permitió liberar mucho tiempo. Con la liberación del tiempo más las píldoras, Y ahí arrancaron. empezaron a poder participar en el mercado laboral. Entonces, en términos Claro. sociales, muchas de las cosas que hoy existen, la revolución femenina no podía haber existido si antes no hubiera existido el lavarropas. Mirá. Ahí Hay está. hay un sueco, un profesor en desarrollo sueco, que hace una charla muy divertida con respecto a esto, donde tiene un lavarropas. Y dice que en Suecia, cuando llegó el lavarropas a su casa, su abuela estuvo 2 días mirándolo porque no lo podía Ay. creer. Lloraba. Y él es una imagen muy poderosa que es, pone el lavarropas a funcionar y vos ves, mientras él está hablando 15 minutos, contando El todo esto, tambor. ves la ropa. Claro. Obviamente el lavarropas no está conectado, pero cuando abren la puerta, él dice, y lo que permitió el lavarropas fue que mi madre estudiara y que me educara a mí. Entonces abre la puerta del lavarropas y en lugar de salir ropa empieza a sacar libros. Me dice, lo que permitió fue que las madres se educaran, que entraran en el mercado laboral y que le dedicaran más tiempo a la educación de sus propios hijos. Un mago era. Que traía. Metió ropa y sacó el libro. Salieron 2 palomas. Lo otro no me interesa. Salieron, Me interesa sí, Eso es un invento. salieron 2 minas dentro de la ropa. Y limpitos. Sí, Qué grave. Nos está contando algo que te deja No, pensando está y ustedes tiran cualquier estupidez. Está loco.